Mecánico humilde, recibió una orden de desalojo, sin saber que la nueva propietaria era la millonaria que... El sol de agosto caía implacable sobre el pequeño taller mecánico de la colonia Portales en Ciudad de México, cuando Roberto Mendoza recibió el sobre amarillo que cambiaría su vida para siempre. Tenía 38 años y llevaba 16 trabajando como mecánico independiente en ese mismo local alquilado. Sus manos callosas y permanentemente manchadas de grasa contaban la historia de miles de motores reparados, de incontables problemas resueltos con paciencia y conocimiento. Roberto abrió el sobre con dedos temblorosos. Era una notificación de desalojo. El edificio donde funcionaba su taller había sido vendido y la nueva propietaria requería el inmueble desocupado en 60 días. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ese taller no era solo su lugar de trabajo, era su vida entera, el legado que esperaba dejar a su hijo de 10 años. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal, suscribiéndote y dejando tu like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Roberto Mendoza había heredado de su padre el amor por la mecánica. Don Héctor Mendoza le había enseñado desde niño que un motor era como el corazón de una persona. Si lo tratabas con respeto y entendías su funcionamiento, nunca te fallaría. A los 22 años, Roberto había abierto su propio taller con los ahorros de toda su familia. Durante 16 años había construido una reputación sólida en la colonia Portales y zonas aledañas. Sus clientes lo buscaban no por ser el más barato, sino por ser el más honesto y competente. El taller de Roberto era pequeño pero impecablemente organizado. Tenía espacio para 2 vehículos simultáneamente, paredes cubiertas con herramientas ordenadas por tamaño y función, y un pequeño escritorio donde llevaba meticulosamente el registro de cada reparación. A diferencia de muchos talleres que intentaban cobrar servicios innecesarios, Roberto tenía una filosofía simple: solo hacer lo que realmente se necesitaba y explicar detalladamente cada problema al cliente. Esa tarde, después de recibir la notificación de desalojo, Roberto intentó concentrarse en su trabajo. Tenía un Nissan Tsuru del 2010 con problemas en el sistema de encendido. Mientras verificaba las bujías y el distribuidor, su mente no dejaba de pensar en el futuro incierto que le esperaba. ¿Dónde encontraría otro local? Los alquileres en Ciudad de México habían aumentado considerablemente. Su esposa, Patricia, trabajaba como enfermera en un hospital público y entre ambos apenas lograban mantener a su familia. No tenían ahorros suficientes para mudarse a un local similar. Eran casi las 6 de la tarde cuando terminó con el Nissan. El propietario, don Armando, un taxista que confiaba ciegamente en Roberto, llegó puntual a recoger su vehículo. Roberto le explicó detalladamente lo que había encontrado y reparado. Las bujías estaban fuera de calibración y el rotor del distribuidor presentaba desgaste irregular, lo que causaba fallas en la chispa de ignición. Don Armando escuchó con atención, como siempre hacía, aunque no entendiera todos los términos técnicos. Confiaba en Roberto porque en 15 años jamás le había cobrado algo innecesario. «¿Cuánto te debo, Roberto?», preguntó don Armando sacando su cartera. «Son 450 pesos por las bujías nuevas y la mano de obra», respondió Roberto. «El distribuidor todavía puede durar unos meses más, pero eventualmente tendrás que cambiarlo. Te aviso con tiempo». Don Armando pagó agradecido. Otros talleres le habrían cobrado el doble y probablemente habrían insistido en cambiar el distribuidor inmediatamente, aunque no fuera completamente necesario. Esa honestidad era la razón por la que Roberto tenía clientes fieles, pero también la razón por la que nunca lograba acumular grandes ahorros. Cuando don Armando se fue, Roberto se quedó solo en el taller.
Se sentó en su desgastada silla de escritorio y volvió a leer la notificación de desalojo. El nombre de la nueva propietaria aparecía al final del documento: Arquitecta Diana Solís Vega. Ese nombre no le decía nada. Probablemente una inversionista más, de esas que compraban edificios viejos para demolerlos y construir desarrollos modernos. Roberto suspiró profundamente. Había trabajado duro toda su vida, siempre con honestidad, y aún así parecía que el destino conspiraba en su contra. Al día siguiente, Roberto llegó al taller más temprano que de costumbre. No había podido dormir bien. Su mente daba vueltas buscando soluciones que parecían no existir. Encendió las luces del local y comenzó a organizar sus herramientas, como hacía cada mañana. Esa rutina le daba cierta paz. Le recordaba que sin importar los problemas externos, su conocimiento y sus manos seguían siendo valiosos. Alrededor de las 9 de la mañana, mientras Roberto trabajaba en el cambio de aceite de una camioneta Ford, escuchó un auto detenerse frente al taller. Era un Jetta plateado, modelo reciente, que hacía un ruido extraño en el motor. Del vehículo descendió una mujer de aproximadamente 35 años, vestida con jeans y una blusa blanca sencilla. Llevaba el cabello castaño recogido en una cola de caballo y usaba lentes de sol que ocultaban parte de su rostro. «Buenos días», saludó la mujer con voz amable, pero con un tono de preocupación evidente. «Disculpe, ¿usted es el mecánico?» Roberto salió de debajo de la camioneta, limpiándose las manos con un trapo. «Buenos días, señora. Sí, soy Roberto Mendoza, a sus órdenes. ¿En qué puedo ayudarla?» La mujer señaló su Jetta. «Mi carro está haciendo un ruido muy extraño en el motor. Empezó hace 2 días y cada vez suena peor. Ya fui a 2 talleres y me dicen cosas diferentes. Uno me dijo que era la transmisión y que costaría más de 20,000 pesos arreglarlo. El otro dijo que era el motor completo y que necesitaba una reparación mayor». Roberto asintió comprensivamente. Conocía bien esa situación. Muchos talleres aprovechaban la ignorancia de los clientes sobre mecánica para cobrar reparaciones innecesarias o exageradas. «¿Me permite escuchar el motor?» La mujer asintió y encendió el vehículo. Roberto se inclinó hacia el compartimento del motor, escuchando atentamente. El ruido era distintivo, un golpeteo metálico rítmico que se intensificaba al acelerar. Después de unos momentos, pidió a la mujer que apagara el motor. «¿Puedo revisar con más detalle?», preguntó Roberto. «Necesito abrir el cofre y hacer algunas verificaciones». «Por supuesto, adelante», respondió la mujer, observando con curiosidad la forma metódica en que Roberto trabajaba. Roberto abrió el cofre y comenzó su inspección. Primero verificó el nivel y condición del aceite. Estaba en nivel correcto, pero tenía un color oscuro que indicaba que llevaba tiempo sin cambio. Luego revisó las bandas de accesorios, la tensión de la cadena de distribución y finalmente ubicó la fuente del ruido. El tensor hidráulico de la cadena de distribución estaba fallando. Era un problema común en los Jetta de esa generación cuando no se realizaba el mantenimiento preventivo adecuado. «Encontré el problema», dijo Roberto incorporándose. «Es el tensor hidráulico de la cadena de distribución. No es la transmisión ni el motor completo, como le dijeron. El tensor se encarga de mantener la tensión correcta en la cadena que sincroniza el movimiento del motor. Cuando falla, la cadena golpea contra la cubierta y produce ese ruido metálico». La mujer lo miraba con atención, impresionada por la claridad de la explicación. «¿Y eso es grave?» «Es importante atenderlo pronto», explicó Roberto honestamente. «Si el tensor falla completamente, la cadena podría salirse y causar daños severos al motor. Pero si lo reparamos ahora, es un trabajo relativamente sencillo.
La pieza cuesta alrededor de 1.500 pesos y la mano de obra serían unos 2.000 pesos más. Total, unos 3.500 pesos aproximadamente. La diferencia con los presupuestos anteriores era abismal. La mujer no podía ocultar su asombro. ¿Estás seguro? Los otros talleres me cotizaron entre 15 y 20.000 pesos. Roberto asintió. Estoy completamente seguro, señora. Llevo 16 años haciendo este trabajo. Esos otros talleres quisieron aprovechar que usted no conoce de mecánica. Lamentablemente es algo muy común. Pero yo no trabajo así. Solo cobro por lo que realmente se necesita. La mujer se quitó los lentes de sol y Roberto pudo ver sus ojos, que brillaban con una mezcla de gratitud y algo más que no pudo identificar. Parecía estar evaluándolo, estudiándolo detenidamente. ¿Cuánto tiempo tardaría la reparación?, preguntó ella. Si tengo la pieza en stock, puedo terminarlo hoy mismo en unas 4 horas, respondió Roberto. Déjeme verificar con mi proveedor. Roberto llamó a su proveedor de confianza en la colonia Doctores. Tenían el tensor hidráulico en existencia. Podían enviarlo en 1 hora. Si tengo la pieza disponible, puedo tener su carro listo para las 3 de la tarde si me lo deja ahora. La mujer asintió decidida. Perfecto. Me lo llevo entonces. ¿Necesita algún anticipo? No es necesario, dijo Roberto. Pago contra entrega del vehículo reparado. Así trabajo siempre. La mujer sonrió genuinamente. Es usted una persona muy honesta, señor Roberto. Eso es difícil de encontrar hoy en día. Le dio sus datos de contacto y se fue caminando hacia la avenida para tomar un taxi. Roberto trabajó con su habitual dedicación en el Jetta. Cuando llegó la pieza, desmontó cuidadosamente la cubierta de la cadena de distribución, retiró el tensor hidráulico defectuoso y instaló el nuevo. Durante el proceso, aprovechó para verificar el estado general de la cadena y de los engranes. Todo lo demás estaba en buenas condiciones. Después de ensamblar nuevamente todo, hizo una prueba del motor. El ruido había desaparecido completamente. El motor funcionaba suave y silencioso, como debía ser. A las 3 de la tarde en punto, la mujer regresó al taller. Roberto había lavado el Jetta y lo tenía listo para entrega. Le mostró el tensor hidráulico viejo, explicándole el desgaste que presentaba, y le dio recomendaciones sobre el mantenimiento preventivo que debía realizar. Debería cambiar el aceite cada 5.000 kilómetros como máximo, aconsejó Roberto, y revisar periódicamente las bandas de accesorios. Su Jetta está en buenas condiciones generales, solo necesita mantenimiento constante. La mujer escuchaba atentamente, tomando notas mentales de todo. Entró al vehículo, lo encendió y escuchó el motor. La diferencia era notable. «Suena perfectamente», dijo con satisfacción evidente. «¿Cuánto le debo?» «Son 3.400 pesos», dijo Roberto, mostrándole el desglose detallado, costo de la pieza, mano de obra y un pequeño cargo por el lavado del vehículo. La mujer sacó su cartera y le entregó 4 billetes de 1.000 pesos. «Quédese con el cambio. Su trabajo vale mucho más que eso, señor Roberto». Roberto intentó devolver el cambio. «No es necesario, señora. El precio es justo por el trabajo realizado». «Insisto», dijo la mujer con firmeza pero amabilidad. «No solo reparó mi carro, me ahorró miles de pesos y me enseñó cosas importantes sobre mantenimiento. Eso tiene un valor que va más allá del dinero». Roberto aceptó con gratitud. 600 pesos extra significaban mucho para su economía familiar, especialmente considerando el desalojo inminente. «Señor Roberto», dijo la mujer antes de irse, «¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro, señora. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este taller?» 16 años, respondió Roberto con orgullo, «desde que lo abrí, aunque…» vaciló un momento. «Pronto tendré que buscarlo otro lugar.
El edificio fue vendido y me llega la orden de desalojo. La expresión de la mujer cambió sutilmente. ¿De verdad? ¡Cuánto lo siento! Es un taller excelente y usted es un profesional muy competente. Estoy segura de que encontrará un buen lugar. Eso espero, dijo Roberto con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. La mujer se despidió cordialmente y se fue en su Jetta, ahora funcionando perfectamente. Roberto se quedó pensativo. Algo en esa mujer le había parecido diferente. No era solo su agradecimiento o su generosidad con la propina. Había algo más en su forma de observar el taller, de hacer preguntas específicas, de evaluarlo a él como profesional. Durante los siguientes días, Roberto continuó trabajando normalmente mientras comenzaba la búsqueda de un nuevo local. Visitó varios lugares en colonias cercanas, pero todos tenían problemas. Algunos eran demasiado caros, otros demasiado pequeños, y algunos estaban en zonas con poca afluencia de clientes potenciales. La preocupación crecía día a día. El viernes de esa misma semana, alrededor del mediodía, Roberto estaba bajo un Chevy Aveo diagnosticando un problema en el sistema de frenos cuando escuchó nuevamente el sonido del Jetta plateado estacionándose frente al taller. La misma mujer descendió del vehículo, pero esta vez su expresión era diferente. Parecía tener un propósito específico. «Buenos días, señor Roberto», saludó ella. Roberto salió de debajo del Chevy, limpiándose las manos. «Buenos días, señora. ¿Algún problema con el Jetta?» No, el carro funciona perfectamente», respondió ella. «Vine por otro asunto. ¿Tiene unos minutos para conversar?» Roberto asintió intrigado. «Claro que sí. Pase, por favor. Podemos sentarnos en mi pequeña oficina». Señaló el área del escritorio donde tenía 2 sillas para atender a clientes. La mujer se sentó y Roberto hizo lo mismo, todavía sin entender completamente qué quería. Ella tomó aire, como preparándose para decir algo importante. «Señor Roberto, necesito ser honesta con usted sobre quién soy realmente», comenzó ella. «Mi nombre completo es Diana Solís Vega. Soy arquitecta y empresaria. Y soy la persona que compró este edificio». Roberto sintió que el estómago se le contraía. Era ella. La nueva propietaria que lo estaba desalojando estaba sentada frente a él. Su mente trabajaba rápidamente, tratando de entender qué significaba esto. «No vine aquí por casualidad el lunes», continuó Diana. «Vine específicamente a conocer al mecánico que ocupaba este local. Quería ver qué tipo de persona era, cómo trabajaba, cuál era su reputación. ¿Por qué?». Fue todo lo que Roberto pudo preguntar, su voz tensa. Diana sonrió suavemente. «Porque antes de comprar este edificio, investigué exhaustivamente la zona. Hablé con vecinos, con comerciantes, con clientes de este taller. Todos dijeron lo mismo, que Roberto Mendoza es el mecánico más honesto de toda la colonia Portales, que nunca engaña a nadie, que su trabajo es impecable, que ayuda incluso a personas que no pueden pagar mucho». Eso me intrigó. Quería comprobar personalmente si esas referencias eran ciertas. Roberto escuchaba sin comprender completamente hacia dónde se dirigía la conversación. «El lunes vine con mi Jetta, que efectivamente tenía ese problema del tensor hidráulico», explicó Diana. «Pero antes había ido a otros 2 talleres conocidos. Deliberadamente fui vestida de forma simple, sin revelar mi posición económica real. Ambos talleres intentaron engañarme con presupuestos exagerados, exactamente como le conté. Luego vine aquí». Diana se inclinó ligeramente hacia adelante. «Usted, señor Roberto, no solo diagnosticó correctamente el problema en minutos, sino que me cobró un precio justo y me explicó todo con una honestidad que es extraordinariamente rara.
Más aún, cuando le di una propina que claramente necesitaba, intentó devolverla porque consideraba que el precio acordado era justo. Roberto seguía sin entender completamente. Señora Diana, aprecio sus palabras, pero no comprendo qué tiene que ver todo esto con el desalojo. Diana sonrió ampliamente. Tiene todo que ver, señor Roberto. Verá, yo no compré este edificio para desalojarlo y construir departamentos o locales comerciales modernos, como probablemente pensó. Compré este edificio específicamente para usted. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto la miraba como si hubiera hablado en otro idioma. No entiendo, dijo finalmente. Diana abrió su bolso y sacó varios documentos. Déjeme explicarle. Yo vengo de una familia de mecánicos. Mi padre, mi abuelo, mis tíos, todos fueron mecánicos. Ellos me enseñaron desde niña a valorar el trabajo técnico honesto. Cuando decidí estudiar arquitectura, ellos me apoyaron, pero siempre mantuve ese respeto profundo por los buenos mecánicos. Hace 10 años fundé mi empresa de construcción. He tenido éxito, he prosperado, y ahora puedo permitirme invertir en proyectos que me importan personalmente. Diana extendió los documentos hacia Roberto. Este edificio tiene 3 locales comerciales y 6 departamentos en el piso superior. Todos están siendo renovados completamente. Los departamentos los convertiré en viviendas de renta accesible para familias trabajadoras. ¿Y los locales comerciales? Hizo una pausa significativa. Tengo planes específicos para cada uno. Roberto tomó los documentos con manos temblorosas. Eran planos arquitectónicos detallados. Señaló Diana, indicando el espacio que Roberto actualmente ocupaba. Será un taller mecánico moderno y completamente equipado. Ampliaré el espacio combinando su local actual con el de al lado, que estaba vacío. Tendré capacidad para 4 vehículos simultáneamente. Instalaré equipos de diagnóstico computarizado de última generación, elevadores hidráulicos, sistema de extracción de humos, área de lavado, bodega climatizada para refacciones y una sala de espera cómoda para clientes. Roberto miraba los planos sin poder creer lo que veía. Era el taller con el que siempre había soñado, pero que nunca hubiera podido costear. «Y quiero que usted sea el operador de ese taller», dijo Diana directamente, «con un contrato de arrendamiento a largo plazo, con renta significativamente por debajo del valor de mercado, los primeros 6 meses completamente gratis, mientras se establece en el espacio renovado». «¿Por qué?», preguntó Roberto, su voz casi un susurro. «¿Por qué haría algo así por mí?». Diana sonrió con calidez genuina. «Porque personas como usted, señor Roberto, son exactamente lo que este país necesita más. Profesionales competentes, honestos, dedicados, que tratan a sus clientes con respeto y dignidad. Durante años he visto cómo los buenos mecánicos son subvalorados, cómo trabajan en condiciones precarias, mientras que talleres sin ética prosperan engañando a la gente. Quiero cambiar eso, al menos en pequeña escala. Pero yo no tengo dinero para... comenzó Roberto. «No necesita dinero», interrumpió Diana. «Solo necesito su compromiso. Quiero que convierta ese taller en una referencia de excelencia y honestidad. Quiero que capacite a jóvenes mecánicos, que les enseñe no solo las habilidades técnicas, sino también los valores que usted representa. Quiero que demuestre que se puede tener éxito siendo absolutamente honesto». Roberto sentía lágrimas amenazando con salir. Durante 16 años había trabajado duro, siempre con integridad, muchas veces sacrificando ganancias por mantener su honestidad. Y ahora, de la forma más inesperada, esa honestidad estaba siendo recompensada de una manera que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. «Hay una condición más», agregó Diana. «El segundo local comercial será una escuela técnica gratuita de mecánica automotriz. Yo la financiaré completamente.
Usted será el instructor principal. Enseñará a jóvenes de escasos recursos que quieran aprender el oficio. Les dará la misma oportunidad que su padre le dio a usted. No sé qué decir, murmuró Roberto, limpiándose discretamente los ojos. Diga que sí, respondió Diana con una sonrisa. Diga que acepta esta oportunidad, no como caridad, sino como el reconocimiento que merece alguien que ha demostrado durante 16 años lo que significa ser un verdadero profesional. Roberto extendió su mano, todavía manchada de grasa a pesar de habérsela limpiado. Diana la estrechó firmemente, sin importarle en absoluto. «Acepto», dijo Roberto, su voz cargada de emoción, «y le prometo que no se arrepentirá. Haré que ese taller sea el mejor de toda la Ciudad de México». Durante las siguientes semanas, Roberto presenció la transformación de su taller. Diana había contratado al mejor equipo de construcción de su empresa. Los trabajos se realizaban con una eficiencia y calidad impresionantes. Mientras tanto, Diana le permitió a Roberto continuar operando en una sección del local, atendiendo a sus clientes regulares. Roberto aprovechó ese tiempo para conocer mejor a Diana. Descubrió que su historia era verdaderamente inspiradora. Su padre había sido mecánico en un taller pequeño en la colonia Vallejo. La familia había vivido con recursos limitados, pero siempre con dignidad. Diana recordaba cómo su padre llegaba a casa con las manos manchadas de grasa, cansado, pero orgulloso de su trabajo. Él siempre le decía que no importaba qué profesión eligiera, lo importante era hacerla con excelencia y honestidad. Cuando Diana decidió estudiar arquitectura, su padre trabajó turnos dobles para ayudarla con los gastos universitarios. Ella se graduó con honores y comenzó a trabajar en un despacho importante. Después de 5 años, dio el salto para establecer su propia empresa. Los primeros años fueron difíciles, pero su dedicación y talento eventualmente la llevaron al éxito. Su padre vivió lo suficiente para ver su prosperidad, pero falleció hace 3 años de un infarto. Desde entonces, Diana había estado buscando formas significativas de honrar su memoria. «Cuando supe de usted», le contó Diana a Roberto un día mientras supervisaban los trabajos de renovación. «Cuando escuché todas esas historias de su honestidad, de cómo ayudaba a personas necesitadas, de cómo rechazaba trabajos que no eran necesarios incluso cuando necesitaba el dinero, pensé en mi papá. Él era exactamente así, y supe que esta era la forma perfecta de honrar su memoria, ayudando a alguien como él». La transformación del taller tomó 3 meses. Cuando finalmente estuvo terminado, Roberto casi no podía creer que fuera real. El espacio era amplio y luminoso, con paredes blancas impecables y piso de concreto pulido. Había 4 estaciones de trabajo completamente equipadas, cada una con su propio elevador hidráulico. Los equipos de diagnóstico eran de última generación, escáneres computarizados capaces de leer códigos de error de prácticamente cualquier marca y modelo de vehículo. Había una bodega climatizada para refacciones, organizada con estanterías profesionales que permitían mantener un inventario ordenado. El área de herramientas estaba equipada con cajas rodantes de alta calidad, llaves dinamométricas digitales y herramientas especializadas que Roberto solo había visto en talleres de distribuidoras oficiales. La sala de espera para clientes tenía cómodos asientos, aire acondicionado, una máquina de café y una televisión. Incluso había un pequeño escritorio moderno con computadora para llevar la administración del negocio. El día de la inauguración, Diana organizó un evento modesto pero significativo. Invitó a los vecinos de la colonia, a clientes regulares de Roberto y a representantes de asociaciones de mecánicos de la ciudad.
Don Armando, el taxista fiel cliente de Roberto, estuvo presente y dio un emotivo discurso sobre los 16 años que había confiado sus vehículos a Roberto y cómo nunca lo había decepcionado. Este taller, dijo Diana durante su discurso de inauguración, representa algo más que un negocio. Representa la prueba de que la honestidad, el trabajo duro y la dedicación todavía valen la pena en este mundo. Roberto Mendoza es el ejemplo viviente de que se puede tener éxito sin comprometer los principios, y este lugar será el espacio donde él continuará demostrándolo día a día. Roberto tomó el micrófono con manos temblorosas. Nunca había sido bueno para hablar en público, pero sentía que debía decir algo. Durante 16 años trabajé en este lugar con un objetivo simple: hacer mi trabajo lo mejor que pudiera y tratar a cada cliente como me gustaría ser tratado. Hubo momentos difíciles, hubo veces que dudé si valía la pena seguir siendo honesto cuando otros prosperaban cortando esquinas. Pero mi padre me enseñó que la reputación se construye poco a poco y se pierde en un instante. La arquitecta Diana Solís ha hecho algo extraordinario por mí, algo que jamás podré pagar completamente. Pero prometo que cada día, cada reparación, cada cliente que entre por esa puerta recibirá el mejor servicio posible. Este taller será un lugar donde la gente pueda confiar completamente. Los siguientes meses fueron extraordinariamente productivos. El nuevo taller, con sus instalaciones modernas y la reputación intacta de Roberto, comenzó a atraer más clientes. La capacidad de realizar diagnósticos más rápidos y precisos con el equipo computarizado, combinada con el mismo compromiso de honestidad que siempre había caracterizado a Roberto, creó una combinación imbatible. Roberto contrató a 2 mecánicos jóvenes para ayudarlo. Los seleccionó cuidadosamente, buscando no solo habilidad técnica, sino también integridad moral. A ambos les pagaba salarios justos y les enseñaba constantemente, tal como su padre había hecho con él. Les repetía frecuentemente: un cliente satisfecho vale más que 10 trabajos mal hechos. Pero el proyecto que más entusiasmaba a Roberto era la escuela técnica gratuita que Diana había establecido en el local contiguo. El espacio había sido convertido en un aula con capacidad para 20 estudiantes, equipada con motores desmontados, sistemas completos de vehículos para prácticas y herramientas suficientes para que cada alumno pudiera trabajar. Diana se encargó de toda la gestión administrativa y financiera de la escuela. Estableció alianzas con preparatorias técnicas y organizaciones comunitarias para reclutar estudiantes. El único requisito era el deseo genuino de aprender y el compromiso de asistir regularmente. La capacitación era completamente gratuita e incluía prestaciones para útiles y uniformes. Roberto diseñó personalmente el programa de estudios. No quería solo enseñar mecánica básica, quería formar profesionales completos. El curso duraba 12 meses e incluía teoría de motores, sistemas eléctricos automotrices, sistemas de frenos, suspensión, transmisión, diagnóstico computarizado y algo que Roberto consideraba fundamental: ética profesional. Un mecánico sin ética, les decía a sus estudiantes durante la primera clase de cada generación: puede saber mucho de motores, pero destruirá su propia carrera. La confianza del cliente es el activo más valioso que tendrán. Una vez que la pierdan, será casi imposible recuperarla. Yo he construido mi reputación durante 16 años, siendo honesto incluso cuando dolía económicamente. Y ahora, gracias a esa reputación, tengo este taller y esta oportunidad de enseñarles. Los estudiantes escuchaban con atención. Muchos venían de familias de bajos recursos. Algunos habían abandonado la escuela tradicional. Otros simplemente no habían encontrado oportunidades en el mercado laboral.
Para todos ellos, esta escuela representaba una posibilidad real de cambiar sus vidas. Roberto resultó ser un maestro natural. Tenía la paciencia para explicar conceptos complejos de manera simple, la habilidad para hacer demostraciones prácticas efectivas y, sobre todo, la pasión genuina por su oficio que era contagiosa. Los estudiantes no solo aprendían mecánica, absorbían su filosofía de trabajo. Entre los estudiantes de la primera generación había un joven de 23 años, llamado Miguel Ángel Torres. Venía de una familia humilde de la colonia Tepito. Había intentado estudiar en varias escuelas técnicas privadas, pero los costos eran prohibitivos. Cuando se enteró de la escuela gratuita de Roberto, vio una luz de esperanza. Miguel Ángel demostró desde el principio una aptitud excepcional para la mecánica. Sus manos trabajaban con precisión natural. Su mente comprendía rápidamente los principios técnicos y su actitud era de total dedicación. Roberto vio en él un talento similar al que él mismo había tenido a esa edad. «Tienes mucho potencial, Miguel Ángel», le dijo Roberto un día después de clase. «Pero recuerda que el talento solo te lleva hasta cierto punto. Lo que realmente define tu carrera será tu carácter. Tus decisiones sobre cómo tratar a los clientes, sobre qué trabajos recomendar, sobre cómo manejar situaciones difíciles. Esas decisiones construirán tu futuro». Miguel Ángel absorbía cada palabra. Roberto se estaba convirtiendo en una figura paterna para él, alguien que no solo le enseñaba un oficio, sino también valores para la vida. 6 meses después de la apertura de la escuela, Roberto recibió una llamada inesperada. Era de un periodista del periódico Reforma, uno de los más prestigiosos del país. Querían hacer un reportaje sobre la escuela técnica y el taller. Diana había sido contactada por el periodista y había compartido la historia completa. Cómo había conocido a Roberto, por qué había decidido invertir en el proyecto y el impacto que ya estaban teniendo en la comunidad. Roberto inicialmente se resistió. No le gustaba la publicidad, prefería trabajar calladamente. Pero Diana lo convenció. «Esta historia puede inspirar a otros empresarios a hacer algo similar», argumentó. «Puede mostrar que invertir en personas honestas y talentosas genera valor real, y puede dar esperanza a otros mecánicos que están luchando como tú luchaste». El reportaje fue publicado un domingo en la sección principal del periódico. Ocupaba 2 páginas completas, con fotografías del taller, de Roberto trabajando, de los estudiantes aprendiendo y de Diana supervisando. El titular decía: «La honestidad recompensada, cómo un mecánico humilde y una empresaria visionaria están transformando la educación técnica». El artículo contaba detalladamente la historia, cómo Roberto había trabajado durante 16 años con integridad absoluta, cómo Diana lo había puesto a prueba deliberadamente con su Jetta, cómo él había pasado esa prueba demostrando honestidad incluso cuando necesitaba el dinero, y cómo eso había llevado a la creación del taller moderno y la escuela técnica. El impacto fue inmediato y abrumador. El taller de Roberto recibió cientos de llamadas de personas queriendo agendar citas. La escuela técnica recibió más de 500 solicitudes de ingreso para la siguiente generación. Otros empresarios contactaron a Diana preguntando cómo podían replicar el modelo en sus ciudades. Roberto se sentía abrumado, pero profundamente agradecido. 1 año atrás había recibido una orden de desalojo que pensó terminaría con su carrera. Ahora tenía el mejor taller de la zona, estaba formando a la próxima generación de mecánicos honestos y su historia estaba inspirando cambios más amplios. Pero quizás el momento más emotivo llegó 3 meses después de la publicación del artículo. Era un sábado por la tarde y Roberto estaba cerrando el taller cuando un hombre mayor se acercó.
Tenía alrededor de 65 años. Caminaba con dificultad, ayudándose de un bastón, y sus ojos llorosos delataban una gran emoción. «¿Señor Roberto Mendoza?», preguntó el hombre con voz temblorosa. «Sí, señor, a sus órdenes», respondió Roberto. El hombre extendió una mano temblorosa. «Mi nombre es Jorge Torres. Soy el padre de Miguel Ángel, uno de sus estudiantes». Roberto estrechó calurosamente la mano del hombre. «Don Jorge, Miguel Ángel es uno de mis mejores estudiantes. Tiene un talento extraordinario». Las lágrimas comenzaron a correr libremente por las mejillas del hombre. «Señor Roberto, yo venía a agradecerle. Mi hijo, mi Miguel Ángel, estaba perdido. Había abandonado la escuela, no encontraba trabajo, estaba cayendo en malas compañías. Yo trabajé toda mi vida como albañil para darle a mi familia lo que pude, pero nunca tuve recursos para pagarle una educación técnica. Cuando él encontró su escuela, cuando comenzó a aprender con usted, vi un cambio completo. Ahora tiene propósito, tiene esperanza, tiene un futuro». Roberto sintió un nudo en la garganta. «Don Jorge, su hijo es excepcional. Cuando termine el curso, le voy a ofrecer trabajo aquí en el taller. Tiene lo que se necesita para ser un gran mecánico». El hombre casi se desplomó de la emoción. Roberto lo sostuvo firmemente. «Gracias, señor Roberto. Dios lo bendiga. Usted le está dando a mi hijo lo que yo nunca pude darle». Esa noche, Roberto llegó a su casa más tarde de lo usual. Su esposa Patricia y su hijo Daniel lo esperaban para cenar. Mientras comían, Roberto les contó sobre don Jorge, sobre su gratitud, sobre cómo un simple acto de enseñar honestamente su oficio estaba cambiando vidas. «¿Sabes qué es lo más increíble?», le dijo Roberto a Patricia. «Un año atrás, cuando recibí esa orden de desalojo, pensé que mi mundo se terminaba. Estaba desesperado, asustado, sin saber qué hacer. Y resulta que detrás de ese desalojo estaba la mejor oportunidad de mi vida. Diana Solís no solo me salvó el negocio, me dio la posibilidad de multiplicar lo que mi padre me enseñó». Patricia tomó su mano sobre la mesa. «Tu padre estaría muy orgulloso de ti, Roberto, no solo por el taller o la escuela, sino por nunca haber abandonado tus principios, incluso en los momentos más difíciles». Daniel, que ahora tenía 11 años y frecuentemente visitaba el taller después de la escuela, intervino. «Papá, cuando sea grande, quiero ser mecánico como tú». Roberto sonrió con ojos húmedos. «Hijo, puedes ser lo que quieras. Pero si decides ser mecánico, te enseñaré todo lo que sé. Y lo más importante, te enseñaré que la honestidad nunca falla a largo plazo». Un año después de la inauguración del taller renovado, Diana organizó una cena especial. Invitó a Roberto y Patricia a algunos de los estudiantes destacados de la escuela, incluyendo a Miguel Ángel, y a algunos de los clientes más antiguos del taller. Era una celebración del primer aniversario del proyecto. Durante la cena, Diana tomó la palabra. «Hace un año tomé una decisión que muchos consideraron riesgosa. Invertí una cantidad significativa de dinero en renovar un edificio, en crear un taller de última generación y en establecer una escuela técnica gratuita. Todo basándome en la honestidad demostrada por un mecánico durante una simple reparación de un tensor hidráulico». Hubo risas alrededor de la mesa. «Pero lo que ha pasado este año», continuó Diana, «ha superado mis expectativas más optimistas. El taller de Roberto es ahora una referencia de excelencia en toda la Ciudad de México. La escuela ha graduado a su primera generación de 20 estudiantes, 15 de los cuales ya tienen empleos estables en talleres de toda la ciudad. Miguel Ángel trabaja aquí como mecánico junior y está demostrando ser tan bueno como su maestro. Y lo más importante, hemos demostrado que un modelo de negocio basado en honestidad absoluta no solo es viable, es altamente exitoso». Diana levantó su copa.
Quiero hacer un brindis por Roberto Mendoza, quien me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que eres. Por todos los mecánicos honestos que trabajan calladamente cada día. Y por el legado de mi padre y del padre de Roberto, quienes nos enseñaron que el trabajo digno y honesto es la base de una vida con propósito. Todos brindaron emocionados. Roberto, conmovido, también tomó la palabra. Diana, cuando me conociste yo estaba a punto de perderlo todo. El local que había sido mi vida durante 16 años iba a ser tomado por la nueva propietaria. Nunca imaginé que esa propietaria sería mi salvación. Me diste no solo un taller mejor, sino la oportunidad de multiplicar lo que mi padre me enseñó. Cada estudiante que se gradúa, cada joven que aprende a ser un mecánico honesto, es un tributo a tu generosidad y visión. Se volteó hacia Miguel Ángel. Y Miguel Ángel, hijo, tú eres la prueba de que este proyecto funciona. Llegaste sin experiencia formal, solo con ganas de aprender y un carácter sólido. Ahora eres un mecánico competente que está construyendo su propia reputación de honestidad. Cuando tú eventualmente enseñes a otros, cuando transmitas estos valores, el círculo se completará perfectamente. Miguel Ángel, con lágrimas en los ojos, se puso de pie. Maestro Roberto, arquitecta Diana, yo venía de un lugar oscuro. Mi familia es humilde. Yo no tenía futuro claro. Esta escuela, este taller, ustedes dos, me dieron una oportunidad que cambió mi vida completamente. Y prometo que cuando tenga la oportunidad, haré lo mismo por alguien más. Enseñaré con la misma honestidad y pasión que me enseñaron. La velada continuó con conversaciones animadas y emotivas. Don Jorge, el padre de Miguel Ángel, habló sobre cómo su hijo había transformado no solo su vida, sino la de toda la familia. Don Armando, el taxista, contó historias de los 16 años confiando en Roberto. Otros clientes compartieron anécdotas similares. 2 años más tarde, el impacto del proyecto había crecido exponencialmente. La escuela técnica había graduado a 3 generaciones completas, 60 estudiantes en total. De esos 60, 54 tenían empleos estables como mecánicos. 5 habían incluso abierto sus propios talleres pequeños, replicando el modelo de honestidad absoluta que Roberto les había enseñado. Miguel Ángel había progresado notablemente. Roberto lo había promovido a mecánico senior y le estaba enseñando aspectos más avanzados del negocio, incluyendo administración y servicio al cliente. Miguel Ángel demostraba no solo competencia técnica, sino también el mismo compromiso con la honestidad que caracterizaba a su maestro. Un día, Miguel Ángel llegó al taller con una propuesta. Maestro Roberto, he estado ahorrando. Quiero hablar con usted y con la arquitecta Diana sobre algo importante. Organizaron una reunión en la oficina del taller. Miguel Ángel, con nerviosismo evidente pero determinación clara, expuso su idea. Maestro, hay una colonia al otro lado de la ciudad, cerca de donde crecí, que no tiene ningún taller mecánico honesto. Los talleres que hay son conocidos por engañar a la gente. Quiero abrir un taller allí, usando todo lo que usted me enseñó. No solo las habilidades técnicas, sino los valores. Quiero llevar su legado a una comunidad que lo necesita. Roberto sintió un orgullo profundo. Su estudiante no solo había aprendido el oficio, había absorbido completamente la filosofía. ¿Y qué necesitas de nosotros?, preguntó Diana, claramente impresionada por la iniciativa. Orientación, respondió Miguel Ángel. No dinero, no quiero caridad. Quiero hacerlo con mi propio esfuerzo. Pero necesito su consejo sobre cómo establecer el negocio correctamente, cómo mantener los estándares de calidad, cómo entrenar eventualmente a otros. Roberto y Diana intercambiaron miradas significativas. Esto era exactamente lo que habían esperado.
que el modelo se replicara orgánicamente, no impuesto desde arriba, sino surgiendo naturalmente de estudiantes que habían internalizado los valores. «Tienes todo nuestro apoyo», dijo Roberto. «Te ayudaré con los aspectos técnicos y de gestión. Diana puede asesorarte sobre los aspectos legales y administrativos, pero tienes razón en hacerlo por tu cuenta. Esa independencia te dará una satisfacción que ninguna ayuda externa puede proporcionar». Durante los siguientes 6 meses, Roberto dedicó tiempo cada semana a orientar a Miguel Ángel. Le enseñó sobre selección de proveedores, manejo de inventario, establecimiento de precios justos, contratación de personal y todos los aspectos prácticos de administrar un negocio. Diana contribuyó ayudándolo a navegar los trámites legales y los permisos necesarios. El taller de Miguel Ángel abrió un sábado soleado de primavera. Era pequeño, comparable al tamaño del taller original de Roberto antes de la renovación. Pero estaba limpio, organizado, y sobre la entrada había un letrero que decía: «Taller Mecánico Torres, honestidad y excelencia». Debajo, en letras más pequeñas: «Alumno orgulloso de Roberto Mendoza». Roberto asistió a la inauguración con lágrimas en los ojos. Ver a su estudiante comenzar su propio camino, equipado no solo con habilidades técnicas, sino con valores sólidos, era la validación definitiva de todo lo que Diana y él habían construido. 5 años después del día que Roberto recibió la orden de desalojo, la transformación era completa y profunda. El taller original no solo prosperaba, sino que se había convertido en un centro de referencia. Mecánicos de toda la ciudad enviaban casos complicados a Roberto, confiando en su expertise. La escuela técnica había graduado a más de 200 estudiantes. La mayoría tenía empleos estables. Muchos habían abierto sus propios talleres y algunos habían regresado como instructores, perpetuando el ciclo de enseñanza. Miguel Ángel había establecido una reputación sólida en su colonia. Su taller, aunque pequeño, era conocido por la misma honestidad que Roberto le había enseñado. Incluso había comenzado a capacitar informalmente a 2 jóvenes de su comunidad, transmitiendo los valores que había recibido. Diana había replicado el modelo en 2 ciudades más, Guadalajara y Monterrey. En cada ciudad había identificado a un mecánico honesto y competente. Había establecido un taller moderno y una escuela técnica. El modelo estaba demostrando ser exitoso y replicable. Pero quizás el momento más conmovedor llegó cuando Daniel, el hijo de Roberto, ahora de 16 años, anunció formalmente que quería estudiar mecánica automotriz. Roberto había esperado este momento con esperanza, pero sin presión. Quería que su hijo eligiera libremente. «Papá», le dijo Daniel una noche, «he visto cómo trabajas. He visto cómo la gente te respeta no por tu dinero, sino por tu carácter. He visto cómo cambiaste la vida de cientos de personas simplemente siendo honesto y enseñando bien. Eso es lo que quiero hacer. Quiero ser mecánico como tú y eventualmente enseñar como tú enseñas». Roberto abrazó a su hijo, sintiendo que el círculo que su propio padre había iniciado continuaba. 3 generaciones de mecánicos, cada uno transmitiendo no solo habilidades, sino valores. En el aniversario de 5 años del proyecto, Diana organizó un evento especial. Invitó a todos los estudiantes graduados que pudieran asistir, a clientes antiguos, a otros empresarios que habían replicado el modelo y a medios de comunicación. Quería documentar y celebrar lo que habían logrado juntos. Durante su discurso, Diana reflexionó sobre el viaje. Hace 5 años conocí a un mecánico que estaba a punto de perder su taller. Le hice una prueba simple. Traje mi carro con un problema real y vi cómo lo atendía. Él pasó esa prueba con honores, no porque supiera que yo lo estaba evaluando, sino porque la honestidad era su única forma de trabajar.
Desde entonces hemos graduado a más de 200 mecánicos. Hemos establecido 5 talleres modelo en 3 ciudades. Pero lo más importante no son los números. Lo más importante es que hemos demostrado algo fundamental, que la honestidad no solo es moralmente correcta, es económicamente viable y sostenible. Diana señaló a Roberto. Este hombre me enseñó que el verdadero éxito no se mide en cuánto dinero acumulas, sino en cuántas vidas tocas positivamente. Cada estudiante que gradúa, cada cliente que recibe servicio honesto, cada mecánico joven que aprende que puede tener éxito sin comprometer su ética, es un testimonio de su legado. Roberto tomó el micrófono, claramente emocionado. Cuando recibí aquella orden de desalojo hace 5 años, pensé que era el fin. No podía imaginar que la persona que me estaba quitando mi taller era en realidad la que me daría la oportunidad más grande de mi vida. Diana vio algo en mí que yo mismo no veía. Vio potencial no solo como mecánico, sino como maestro, como mentor, como alguien que podía multiplicar los valores que mi padre me enseñó, y me dio las herramientas para hacerlo realidad. Se volvió hacia los graduados presentes. Ustedes son la verdadera prueba de que este proyecto funciona. Cada uno de ustedes llegó aquí con circunstancias diferentes, pero todos con el deseo de aprender y mejorar. Y ahora están construyendo carreras basadas en competencia y honestidad. Cuando ustedes enseñen a otros, cuando transmitan estos valores, el impacto será exponencial. Miguel Ángel, ahora de 28 años y dueño exitoso de su propio taller, también habló. Maestro Roberto, arquitecta Diana, yo llegué aquí perdido. Mi familia es humilde, yo no tenía dirección. Ustedes no solo me enseñaron mecánica, me enseñaron una forma de vivir. Me enseñaron que puedes tener éxito siendo completamente honesto, que tu palabra vale más que cualquier ganancia a corto plazo, que el respeto se gana con acciones consistentes. Ahora tengo mi propio taller. No es grande, no es lujoso, pero es mío. Y cada cliente que entra sabe que será tratado con honestidad absoluta. Estoy capacitando a 2 jóvenes de mi colonia, transmitiéndoles exactamente lo que ustedes me transmitieron. El círculo continúa. La celebración se extendió hasta la noche. Había historias de transformación, de superación, de vidas cambiadas. Don Armando, el taxista ahora jubilado, contó anécdotas de 20 años confiando en Roberto. Don Jorge, padre de Miguel Ángel, habló sobre cómo su hijo había transformado a toda la familia. Otros graduados compartieron sus experiencias. Cuando el evento terminó y la mayoría de los invitados se había retirado, Roberto y Diana se quedaron solos en el taller, sentados en la sala de espera que ella había diseñado 5 años atrás. ¿Sabes?, dijo Diana. Cuando compré este edificio, mis asesores financieros pensaron que estaba loca. Decían que era un mal negocio, que había mejores inversiones. Pero yo no estaba buscando el mejor retorno financiero. Estaba buscando crear impacto real. ¿Y lo lograste?, preguntó Roberto con una sonrisa. Lo logramos, corrigió Diana. Esto fue un esfuerzo conjunto. Yo puse los recursos y la visión, pero tú pusiste el corazón, el conocimiento y los valores que hicieron que todo funcionara. Sin tu integridad absoluta, nada de esto hubiera sido posible. Roberto miró alrededor del taller, recordando aquel día 5 años atrás, cuando había recibido la orden de desalojo. Pensando en todo el camino recorrido desde entonces, recordando cada estudiante, cada vida cambiada, cada momento de satisfacción al ver a alguien aprender y crecer. Diana, dijo Roberto finalmente, cuando te conocí, pensé que eras solo una cliente más. Nunca imaginé que serías la persona que cambiaría mi vida completamente. Me diste mucho más que un taller moderno.
Me diste la plataforma para multiplicar lo que mi padre me enseñó. Me diste la oportunidad de crear un legado que va más allá de mí. Tú ya tenías el legado, respondió Diana. Yo solo te ayudé a amplificarlo. La honestidad, la dedicación, la excelencia técnica, eso siempre estuvo en ti. Mi único mérito fue reconocerlo y apoyarlo. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno reflexionando sobre el viaje extraordinario que habían compartido. ¿Sabes qué es lo que más me satisface?, dijo Roberto después de un rato. No es el taller moderno, aunque lo aprecio profundamente. No es el reconocimiento, aunque es gratificante, es saber que cuando yo ya no esté, estos valores continuarán. Miguel Ángel los está transmitiendo. Mi hijo los aprenderá. Los 200 graduados los llevan consigo. Eso es inmortalidad real. Diana asintió. Ese era exactamente el objetivo. Crear un ciclo virtuoso que se perpetúe solo, y lo hemos logrado. Mientras Roberto cerraba el taller esa noche, activando la alarma del sistema de seguridad que Diana había instalado, se detuvo un momento en la entrada. Miró el letrero iluminado. Taller Mecánico Mendoza, excelencia con honestidad. Debajo, el logotipo de la escuela técnica. Recordó aquella mañana de agosto, 5 años atrás, cuando abrió el sobre amarillo con la orden de desalojo. Recordó el miedo, la incertidumbre, la sensación de que todo lo que había construido estaba por derrumbarse. Y pensó en la lección más importante que había aprendido de todo esto, que a veces lo que parece un final devastador es en realidad el comienzo de algo extraordinario. La verdadera riqueza, comprendió Roberto, mientras caminaba hacia su auto, no estaba en posesiones materiales. Estaba en las vidas tocadas, en los valores transmitidos, en el legado de integridad que perduraría mucho después de que él se fuera. Ese legado, construido sobre la simple decisión de ser honesto incluso cuando era difícil, era su verdadera fortuna. Y todo había comenzado con una orden de desalojo que parecía una tragedia, pero que resultó ser el mejor regalo que la vida pudo darle. Porque detrás de ese documento legal estaba Diana Solís, una mujer visionaria que vio potencial donde otros solo verían un mecánico más, y que tuvo el coraje de invertir no solo dinero, sino fe en la bondad humana y en el poder transformador de la honestidad. Mientras conducía a casa esa noche, Roberto sonrió. Su padre estaría orgulloso. El círculo estaba completo y el legado continuaría creciendo, tocando más vidas, transformando más comunidades, demostrando al mundo que la honestidad y la excelencia no solo eran compatibles con el éxito, sino que eran el camino más seguro hacia él.